Bienvenidas a un podcast más, bienvenidas a las que es su primer episodio y a las que nos están siguiendo desde el episodio número 1. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. En este día me encuentro con una invitada muy especial, pero antes de que ella nos cuente quién es, qué hace, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, nos gustaría saber un spoiler de qué fue lo que le ocurrió. Bienvenidas a la temporada de otoño. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Cristina Romero. Pues me han pasado tantas cosas en la vida, ¿verdad? Pero quizás la más fuerte, la más fuerte ha sido, pues yo creo que para todos perder un ser querido, ¿verdad? Entonces, yo perdí a mi hermanita. Fue un momento bien difícil, ¿verdad? En la vida pues, de todos nosotros como familia. Y en especial quizás para mí, porque éramos cercanas, ¿verdad? Entonces, ella le dio cáncer, tenía un tumor en la cabeza y pues Dios decidió llevársela, ¿verdad? Yo sé que pues ella está en un mejor lugar y perdón, ¿verdad? Que me ponga así, pero pues le extraño un montón. Fue hace más de 10 años, ¿verdad? Pero eso nunca se olvida. Entonces, para mí fue un momento bien difícil, para nuestra familia igual. Y de ahí comienza todo. Yo creo que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, pero a veces no los entendemos, ¿verdad? Que quizás son para nosotros en ese momento cosas feas que nos pasan, pero al final Dios tiene un propósito, Dios tiene planes que nosotros quizás en el momento de la prueba no los comprendemos, pero a medida va pasando el tiempo, nosotros sí creemos que por algo pasan las cosas y pues para nosotros fue como familia un proceso bien difícil. Solamente que nos digan, mire, la niña tiene cáncer, es un tumor maligno, es como que todo se nos viene abajo, ¿verdad? El mundo se viene abajo, sobre todo cuando nos dicen, hicimos todo lo posible con tratamientos, con quimioterapias, pero médicamente esto ya no puedes, ya no tenemos solución, ya no hay cura para la enfermedad y la niña pues en cualquier momento se va a ir y nadie nos prepara para estas cosas, ¿verdad? Entonces, pues la mayor parte de mi vida y creo que mi hermanita ha sido, para mí sigue siendo la mejor maestra de vida. Pues aunque físicamente no esté, pero sí sigue siendo la que me impulsa, ¿verdad? Desde arriba a seguir adelante. Sí, yo sé que no es fácil, no es sencillo quizá contar esto y como te lo dije, agradezco mucho que estés acá, porque estoy segura de que más de alguna de nosotras nos sentiremos identificadas y nos puede dar fuerza esa historia. Es una historia muy linda, es una historia que sin duda te ha marcado a ti y a tu familia y ha dejado un gran legado que es realmente increíble. Cristi, bienvenida. Cuéntanos. Gracias. ¿Quién eres? Pues
Cristina Romero es una persona, mamá. Soy mamá de una niña de 5 años, estudiante, y actualmente también estoy de coordinadora de algo pues que mi hermanita vino a este mundo a fundar, que es un ministerio que se llama Jóvenes con Propósito. Y también me considero una persona con muchos errores y pues acá aprendiendo siempre y esperando descubrir lo que Dios tiene para mí. Muy bien, Cristi. Es un gusto tenerte acá en casa con nosotras. Espero te sientas cómoda contándonos tu historia. Quiero que sea tu hogar en este momento y las veces que sean necesarias para que tú nos puedas contar qué te pasó en otoño. Así que estoy dispuesta a escuchar eso. Sí, pues como les había comentado anteriormente, como te había comentado, pues la mayor parte de mi vida, a partir de la experiencia que tuvimos con mi hermanita, pues médicamente ya no, los doctores nos dijeron que ya no se podía hacer nada. Nosotros teníamos una promesa con ella, ¿verdad? Que era pues que íbamos a estar juntas hasta el final, ¿verdad? Entonces, creo que Dios no te prepara, ¿verdad?, para cosas así, sino que Él quiere que en nuestro camino nosotros vayamos descubriendo. A veces uno tiene planes y dice, yo quizás cuando estamos más jóvenes decimos, quiero tener un carro, una casa, y quizás nuestros planes se vuelven como de manera materialista, y los propósitos de Dios y los planes de Él no son los que nosotros esperamos, pero la verdad es que son mejores. A veces en el momento de la prueba cuesta como aceptarlo, ¿verdad? Y a veces decimos, a saber por qué estará pasando esto y la forma en que Dios está haciendo las cosas. ¿Por qué si yo voy a la iglesia? A veces decimos, yo estoy sirviéndole. Y nos cuesta, ¿verdad?, un poquito entender, pero los planes pues que Dios tiene para nosotros son perfectos siempre. En el caso mío, yo no sé la verdad qué hubiese pasado si mi hermanita pues no hubiera venido a este mundo. Quizás no sería lo que soy ahora. Me considero que eso, ¿verdad?, todo pasa por un propósito, y mi hermanita vino a este mundo a enseñarnos, a mí, a toda mi familia, pues el verdadero valor que es el amor. Ella nos mantenía unidos. Ella, a pesar de su dolor, porque el tumor lo tenía en la cabeza, ¿verdad?, en el árbol de la vida, ella siempre nos decía, porque a veces la mirábamos orando, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, es que a Dios tenés que darle gracias en todo momento, no solo cuando te sentís bien o te ha pasado algo bueno. A Dios tenés que darle gracias siempre. Y cuando ustedes vieron eso en ella, ¿cuántos años tenía? Tenía 10.
Estaba muy chiquita. Sí, la verdad es que, como te digo, para mí, mi maestra de vida es ella. Físicamente no está, pero sí está pues, dentro de mi corazón, del de mi familia. Ujú. Entonces, ella, a pesar de sus dolores, ella nunca dejó de agradecerle a Dios. Ujú. Siempre agradecía y, y nos enseñaba a estar unidos, a veces hasta cosas tan sencillas. Nosotros las dejamos de hacer como por ejemplo orar para comer y ella pues nos enseñaba eso, que, que a ser agradecidos, ¿verdad? A Dios tenés que darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, porque por algo están pasando las cosas, nos decía. Nos enseñaba a ser unidos antes de dormir. Decía, papi, mami, venite, Oscarito, venite, me llamaba, hay que orar. Y pues nosotros decíamos, porque a veces hasta llegamos a creer que, ¿por qué nos pasan las cosas, verdad? Y varias veces le dije a Dios que por qué no, yo en su lugar, ¿verdad? Pero pues ella siempre le decía, mami, no se preocupe, a mi mami, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien, mami, no llore, no se preocupe. Y yo creo que esas cosas, ni quizás sacando maestrías, posgrados, lo aprendemos en la vida. Sí. Eso es lo que vale más. Para mí fue un momento bien difícil porque convivíamos muchísimo tiempo juntas cuando ella estaba en el hospital. Pues con mi mami nos turnábamos para cuidarla, porque estar en el hospital es bien cansado. Pasábamos meses ahí con ella ingresada y nos turnábamos a veces. Mami, descanse, nos quedábamos ahí. Y en el hospital pues no es nada bonito estar ahí, sobre todo con la angustia, ¿verdad? De que pues un ser querido está mal. Entonces fueron años bien duros, porque no es que fue solamente un año, ¿verdad? Sino que fueron aproximadamente 4 años en el proceso de la enfermedad. Pero ella siempre a veces cuando llega el momento de la prueba, a veces lo primero que pasa es que las familias empiezan a pelear y que quién lo va a cuidar y que no sé qué. No, ella siempre nos enseñaba a ser unidos, a mantenernos en unidad y nos regañaba, nos decía, porque una vez yo la encontré orando y yo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? No, me decía, es que a Dios siempre tenés que agradecerle. Puchica, me decía vos. Nos regañaba un montón. Y a veces yo, vaya, está bien, ¿verdad? Pero eso fue, yo creo que es una de las cosas, y en mi vida personal, que sí me ha marcado, me ha enseñado, he aprendido y por ella aprendí y sé del verdadero amor. Sí, imagino que fueron años muy difíciles, tratamientos, horas en el hospital, que en el hospital las horas suelen pasar muy lentas, pero yo conocí a Gaby por boca de tu hermano, y él me comentaba de que
a ella le gustaba platicar mucho con los niños del hospital. Sí. Y que ella no era alguien que se quedara sentada, sino que ella siempre tuvo como ese corazón. Sí, de hecho, pues le regañaban los doctores porque casi siempre ella nos pedía que le lleváramos libritos bíblicos, galletas. Y nosotros, la primera vez, ¿verdad? A saber para qué las quiere, ¿verdad? Y vaya, te vamos a llevar galletas. No, pero tráeme varias. Y nosotros a saber para qué, ¿verdad? Y se las llevamos y salía con su catéter, se levantaba y andaba en todas las camitas de los niños. Empezó esa vez, me recuerdo que los doctores le decían, Telma, porque ella se llama Telma Gabriela, ¿verdad? Se llamaba Telma Gabriela. Váyase a su camita. Y ella andaba por todos los cuartitos de los niños repartiéndoles libritos bíblicos y galletitas. No, espéreme, tengo que hacer esto, le decía el doctor. Y así empezó. Después, un día de repente me dijo, mira, tráeme 2 platos de comida. Y yo, ¿para qué? Tráemelos. Y era porque una señora que estaba cerca de su cama venía de Honduras y la señora pues de escasos recursos y me decía, es que la señora no ha comido. Y ella escuchaba, ¿verdad? Cuando estaba a la par de las otras camitas, escuchaba las historias de las otras mamás y ella no decía nada, solo nos decía, tráeme esto, ¿verdad? Y dárselo a la señora porque no ha comido. Siempre se preocupó por el bienestar de otras personas. Sí. Siempre estaba pendiente de que los otros niños, porque me recuerdo una vez que a la enfermera se le había olvidado bajar el cosito de la quimio y ella, mire, ya se le terminó la bolsita, decía, y andaba pendiente, ¿verdad? De todo. Yo creo que a su corta edad era una niña bien madura. No sé si siempre hablaba con Dios. Ella decía, yo siempre hablo con Dios. Y miraba al cielo y tiraba besitos al cielo. Y decía, yo a Dios lo amo tanto, decía. Tenía una buena referencia de quién es Dios a pesar de su corta edad. Sí. ¿Y cómo nació Jóvenes con Propósito? Pues Jóvenes con Propósito nace a través de ella, ¿verdad? Para mí, ella pues siempre será la fundadora, ella es quien vino a este mundo por un propósito y pues empezó a partir de eso, ¿verdad? Que ella decía y nos decía que había como la necesidad de poder apoyar a otras mamás, a otros niños. A veces quizás para nosotros es bien poco, ¿verdad? Decir una galletita o un librito bíblico, pero para los niños que están dentro del hospital, estar todo el día encerrado por meses, a veces años, pues se les hace bien difícil y eso les alegra un poco, ¿verdad? Su estadía en el hospital, las mamás, hay mamis que vienen de otro país y no es un hospital público, ¿verdad? El Hospital Bloom, entonces muchas de las mamás no tienen ni siquiera para comer, ni siquiera para decir voy a ir a comprar un juguito o algo para que el niño coma algo diferente, ¿verdad? Entonces, Jóvenes con Propósito nace desde entonces y pues durante el proceso de la enfermedad de ella y ella lo inició estando en el hospital
Y cuando Dios decide llevársela, ¿verdad? Fue un momento bien difícil en el cual yo fui al hospital después de eso, ¿verdad? Una semana después de que Dios se la llevara. Y fui al Bloom a llorar, ¿verdad? Yo no quería volver al hospital, ¿sí? Porque yo recordaba, ¿verdad? Todo lo que ella había sufrido, porque ella convulsionaba. Y cuando convulsionaba pasaba máxima urgencia. Estuve en UCI. Entonces, yo no quería volver al hospital. Yo de verdad dije, ya no, ¿verdad? Y me recordaba de todo, que tantas veces ahí llorando con angustia, ver a mi mami que desesperada, ¿verdad? Porque pues ahora que yo soy mamá lo comprendo bien y digo, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué haría si a mi hija le pasa algo malo? Y mi mami sí fue una persona muy fuerte que siempre le decía, le agarraba de la mano y le decía, cantemos, ¿verdad? Cantemos. Entonces yo fui al hospital, fui a llorar y dije, ya no voy a regresar. Ya no. Pero eso fue una semana después. A la siguiente semana me llamó una enfermera del hospital, ¿verdad? Y me dijo, mire, fíjese que aquí está una amiguita de su hermanita que está preguntando por ella. Debería de venir a hablar, ¿verdad? Y yo, vaya, está bien, voy a llegar. Y llegué, me recuerdo que llegué al hospital y en el 8º nivel, que es el servicio de oncología, llegaron una enfermera y me dijeron, mire que el niño está bien mal. Y yo, ¿verdad? Y la niña, ¿verdad? ¿Quién es? Y fui a hablar con ella y me dijo, ¿ya no van a venir? No, ya no, fíjate, ya le expliqué, ¿verdad? Que estaba en un mejor lugar. Y luego de eso, no sé en qué momento pasó, que dije, no, mi hermanita lo hacía enferma, porque yo no, ¿verdad? Entonces regresé al hospital. Me recuerdo que ese año, en diciembre, yo de verdad que nunca me había vestido de payasita, ni nada, ¿verdad? No teníamos nada más que éramos 4 amigos. Iniciamos y les dije, miren, deberíamos de venir a dejar galletas y juguitos en diciembre, ¿verdad? Libritos bíblicos. Y fuimos ese día, un día en diciembre y todo, ¿verdad? Sin experiencia. Yo sí había servido en iglesia infantil, pero no es lo mismo tratar con niños sanos a tratar con niños enfermos, ¿verdad? A veces pues en niños desahuciados, en donde están los papás pues esperando a llegar el momento, un momento bien duro. Y llegamos y mire, doctor, fíjese que traemos esto, ¿verdad? Nos abrieron las puertas, nos dieron permiso. Y esa fue como nuestra primera actividad, ¿verdad? En el Hospital Bloom. Un diciembre. Un diciembre. Uh-huh. Luego de eso, iba conociendo casos de niños que se encuentran en condición bien vulnerable, que niños de escasos recursos. Y yo decía, hay que hacer algo más por ellos, ¿verdad? No solamente una galletita, un librito bíblico. Y empezamos a conocer los casos más a fondo, ¿verdad? Y en qué se le podía ayudar al niño y a la mamá.
Entonces, Jóvenes con Propósito no solamente es un ministerio en el cual se enfoca en ir en diciembre a dar galletitas o algo, no, sino algo más sostenible. Nosotros vemos la manera, la verdad es que no tenemos recursos, ¿verdad? Nadie nos apoya, ninguna ONG, no, sino que esto a través de amigos, la familia, nosotros vemos de qué manera podemos apoyar. Han pasado momentos bien difíciles en los que yo no he tenido trabajo y, por ejemplo, la pandemia, empezamos a vender para poder recolectar fondos, porque recibíamos un montón de solicitudes, ¿verdad?, de personas que querían ayuda, se quedaron sin trabajo. Y empezamos a vender pan dulce, queso, crema, para ver de qué manera sacábamos fondos. Y luego de eso, pues, también todos los viernes voy a dejar desayunos a las mamás de los niños con cáncer. Eso es algo que en un momento así, un día cualquiera me llamaron y me dijeron, mire, Cristi, fíjese que los viernes no tenemos una persona, ¿verdad?, que venga a dejar comida a las mamás. Y la fundación que nos estaba apoyando retiró la ayuda y queremos ver cómo nos puede apoyar este viernes, me dijeron. Y yo, sí, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer, pero póngame. Y fue ese viernes y ya casi, eso empezó este año, ya casi llevamos 6 meses, que todos los viernes, aunque esté lloviendo, ahí vamos a estar. Aunque sea como sea, pero estamos llevando eso, ¿verdad? Desayunos a las mamás de los niños que tienen cáncer. La verdad es que para mí el hospital es como una casa. Yo de verdad que es algo que está en mí, es parte de mí. Para mí el Bloom, los niños del Bloom, y no solamente el servicio de oncología, sino que ver de qué manera se les va apoyando a otros, ¿verdad? A otros papás que tienen pues la necesidad de algo más, y siempre de la mano, pues Dios, ¿verdad? Porque sin Dios, de verdad es que no haríamos nada. Así es. No dudo que sin Dios nada de lo que pasa en nuestra vida fuera lo que es, fuera lo que somos. Creo que en algún punto de toda esta historia de tu hermanita, ¿sentiste alguna inseguridad o en algún momento llegaste a pensar fervientemente en que ella se iba a sanar, en que todo iba a volver a la normalidad y de repente viste que eso se derrumbó? Sí, de hecho, el día que Dios decidió llevarse a mi hermanita, yo tenía que ir al hospital, ¿verdad?, a traer un documento porque pues ella estaba en la casa. Mi mami dijo, cuando los médicos dijeron que estaba desahuciada, mi mami dijo, me la llevo a la casa, ¿verdad?, para que pase los últimos días en familia, en la casa. Y me recuerdo que yo tenía que ir a traer un documento que presentarlo para presentarlo en medicina legal. Y solo me acuerdo que fui en bus, en todo el camino yo iba llorando. Llegué al hospital y me desmayé, porque iba solita en el bus y todo. Llegué al hospital, me desmayé y los doctores me inyectaron, me explicaron, ¿verdad?, que era parte de un proceso de la vida. Entonces, al regresar a la casa, yo iba con aquello de que todo era mentira, ¿verdad?, y que yo la iba a encontrar con vida todavía. Entonces, eso fue en ese momento, pero
cuando la verdad es que uno siempre está como pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y esperando una respuesta favorable quizás para nosotros. Pero las respuestas de Dios a veces no son las que nosotros queremos escuchar. Y yo decía, ¿por qué no a mí, verdad? Sí, ella está tan chiquita. Y Diosito, ¿por qué no me pasó a mí, verdad? Y sí, la verdad es que entré en un momento así bien feo. Y yo decía, Dios mío, ayúdala, sanala. Pero, como te digo, a veces no es lo que nosotros queremos escuchar ni en el tiempo de nosotros, sino todo pasa en el tiempo de Dios. Y para mí, ella sí vino a este mundo a cumplir un propósito. Y quizás no, pues ella desde el cielo está viendo que sí se está cumpliendo. Cuesta porque cuando sos mamá tenés también que cuidar, ¿verdad? Pero mi hija se llama como ella, se llama Gaby. Y yo siempre le pido a Dios que ella siempre, ¿verdad?, continúe realizando pues este propósito. Y mientras Dios nos dé fuerza, vamos a seguir. Porque no es fácil, yo de verdad que pues a veces me he topado con casos similares a los de mi hermanita. Y a mí me da un sentimiento, yo digo, otra vez volver a vivirlo, ¿verdad? Y los niños se ganan el cariño de uno. Quizás no son familiares míos, pero para mí sí lo son. Son una pieza bien importante para mí. Yo digo, hay que apoyarlos, hay que ayudarles. Pues hace poco recibimos una noticia de un niño que desde el inicio de su enfermedad, que me dijo el doctor, mire, tengo un caso bien difícil, que quiero que de verdad le apoye a la mamá. Y yo, sí, dígame. Mire, me dijo, ellos vienen desde Sonsonate. El niño tiene 7 años. Y eso fue, ¿verdad?, en aquel entonces. Ahora tiene 8. Y me dice, ¿sabe que el papá de este niño quiso regalarlo, ¿verdad? Le dijo a la mamá que lo fueran a regalar o a perder. Al darse cuenta que tenía cáncer, le dijo, mira, le dijo, vamos a perderlo, si no, te vas de la casa. Y ella tiene otro niño, que ella tiene 3 años, pero en aquel entonces estaba más pequeño el niño. Y lo que dijo, o lo que hizo ella, pues fue irse, ¿verdad?, de la casa con los 2 niños, porque me dice la señora, ¿cómo lo voy a perder? No, yo voy a luchar hasta el final, ¿verdad? Y en todo el proceso, es una familia bien de escasos recursos, que son de Sonsonate, viven en un cantón. Y yo, no, si usted es una mujer fuerte, va a salir adelante, tiene mi apoyo, tiene el apoyo de muchas personas que la van a respaldar, que la van a ayudar. Y me dice, voy a intentarlo, ¿verdad? Justamente en ese tiempo pasó lo de la pandemia, ¿verdad? Que suspendieron el transporte. Y ella, ¿cómo me voy?, me decía, a los tratamientos si no tengo transporte. Y yo dije, así como el caso de ella, hay muchos, ¿verdad? Sí. Empezamos junto con amigos, familiares, y entre todos a recolectar dinero para pagarles un microbús. En el tiempo de la pandemia estuvimos haciendo viajes, ¿verdad?, para que los niños no perdieran el tratamiento, porque perder un tratamiento
Para nosotros puede ser, lo puede recuperar, pero no, para ellos no. Entonces, para que no perdieran su quimioterapia. En este caso, en el caso de esta señora de Niña Elvira, se llama, hemos apoyado para la construcción de una casa porque ella vivía en casita de lámina. Buscamos la manera de realizar gestiones y de ver cómo se le puede ayudar, ¿verdad? Más allá de eso, ella es mamá soltera, conseguimos una planchita para que ella pues, pusiera un negocio, ¿verdad? Pupusas. Y así no solamente nos enfocamos en el niño, sino en el entorno en que pues, yo soy mamá, soy hija, y yo digo, si yo veo que mi mami está preocupada por algo, me pongo en los zapatos de los niños, ¿verdad? El niño quizás pensamos que no entiende, pero la verdad es que sí. Al ver la preocupación de su mamá de no tener dinero, de él estar enfermo, muchos niños se culpan y dicen, por mi culpa, mi mami esto, por mi culpa. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es eso, ¿verdad? Apoyar también a la familia, a la mamá en este caso, y al entorno. La verdad es que es un trabajo, a veces dejamos de hacer cosas personales o nuestras, ¿verdad? Pero nos cansamos, porque sí, a veces ya me he sentido bien cansada, ¿verdad? Pero para mí que el cansancio siempre va a ser temporal, pero la satisfacción de hacer esas cosas y de servirle a Dios, porque a veces decimos servir o nos enfocamos en que servir solamente es estar en un privilegio, pero no. Servir a Dios también es ir afuera y ver la necesidad de los demás, apoyarles, ayudarles y hablarles de Él a esas personas que quizás, como nosotros como familia, ¿verdad? Vemos que hay un momento de prueba, muchas personas dicen, Dios no existe, ¿por qué? Porque me pone esta prueba, pero es lo contrario. Dios nos pone las pruebas para que nosotros sigamos adelante y cumplamos nuestro propósito en esta tierra. Así es. ¿Podrías contarme una de las lecciones que más te marcó al momento de estar pasando todo esto? Sí, pues la verdad es que yo aprendí todo de eso. Aprendí todo y la más importante ser agradecida con Dios, porque a veces se nos olvida agradecer por lo que tenemos, porque tenemos salud, en cosas tan sencillas se nos olvida dar gracias por la comida, se nos olvidan tantas cosas. Para mí que una de las lecciones más importantes es esa, ser agradecida. Y cuando uno es agradecido, la verdad es que viene una lluvia de bendiciones para nosotros. Cuando agradecemos. Porque a veces nosotros podemos decir, ay, esto voy a comer otra vez, ¿verdad? O algo así. Porque cuando pasó, antes de que pasara ese momento de darnos cuenta que mi hermanita tenía cáncer, como familia estábamos mal. Se nos había olvidado eso, por ejemplo, de orar en familia. A veces veníamos a la iglesia solo porque era domingo y había que venir. Y no, Dios siempre hay que darle las gracias, como ella decía, en las buenas y en las malas. La verdad es que lecciones hay todas, pero el ser agradecido a veces sí que se nos olvida y es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, la unión, el amor, transmitir el amor que nosotros tenemos hacia otras personas, ¿verdad? Porque a veces un privilegio
no te da lo que es ir más allá de ver la necesidad de la persona. Nosotros, así como de orar con ellos y de ponernos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Y decir, si es que todo lo que está pasando a mí me ha pasado. Y es que a veces van a haber momentos en los cuales nosotros vamos a decir quizás que Dios nos ha olvidado, pero no, porque Dios siempre está. Y cuando menos lo esperamos, Él siempre, siempre responde. Así es. ¿Hay algún consejo que nos quisiera dar? Me incluyo porque todo consejo es bienvenido y creo que de una persona que ha pasado por un proceso bien duro y aún sigue estando ahí para las personas que están viviendo eso. No ha de ser fácil, pero yo te veo y digo que también eres una maestra de vida. Gaby te dejó mucho. Sí, la verdad es que para mí, ella siempre, ¿verdad? Siempre que me dicen, mire, y usted es la coordinadora de jóvenes, o usted es la fundadora de Jóvenes con Propósito. Yo no, yo no soy. Es mi hermanita, ¿verdad? Y ella siempre, ella vino a este mundo, vino por este propósito. Y lo que nosotros pretendemos es incluir a otras personas. A veces los ministerios te cierran a que si no sos cristiano no puedes ayudar o no puedes hacer esto, ¿verdad? Y nosotros no. Nosotros lo que queremos es que a través de esto, a veces hay casos que una persona que quizás no tiene a Dios en su corazón, ese caso lo toca. Y a través de eso, ellos empiezan también a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos amor. Y si no tenemos amor, no vamos a poder transmitírselo a los demás. Entonces, ahí empieza todo, ¿verdad? Y para mí, pues el mejor consejo que les puedo dar es, lo que a mí me ha funcionado es no separarme de Dios. Porque a veces nosotros nos separamos de Él o dejamos de buscarlo. Entonces, eso no hay que separarnos de Dios. No hay que dejar de buscarlo porque Él siempre está y siempre responde. Quizás no en nuestro momento. Y van a pasar años y después vamos a decir, por eso era esto. Pero mi mejor consejo es no separarnos de Dios y buscarlo. Aunque estemos pasando nuestro peor momento, siempre buscarlo. Aunque estemos pasando nuestro mejor momento, también siempre buscarlo. Muchas gracias. Me gustaría también saber quién fuiste en ese momento y quién te consideras que eres ahora después de todo lo que ocurrió. Pues en ese momento yo era una persona que estaba bien lejos de Dios. Estaba alejada de Dios y decía, antes de que a mi hermanita le detectaran el cáncer, nunca me imaginé que nos iba a llegar a tocar a nosotros una prueba así. Nunca. ¿Por qué? Porque todo parecía estar bien. Salíamos, estudiábamos. Era una vida normal, ¿verdad? Y nunca nos imaginamos que iba a llegar o íbamos a llegar nosotros a tener un momento de prueba tan difícil. Entonces yo antes de todo eso era una persona que ni me preocupaba por nada, ¿verdad? No decía, no tenía, por ejemplo, eso de la idea o ni siquiera se me cruzaba por la mente de ir a visitar un hospital. Para mí que la vida adentro de un hospital bien diferente a la de afuera. Entonces a mí no se me cruzaba por la mente de decir, un domingo voy a ir a un hospital, ¿verdad? A hablar de Dios, no. Sí, casi que siempre los domingos era
a pasear con la familia, un centro comercial, cualquier cosa menos esa. Entonces conocí eso, el amor de Dios a través de ella, y ahora lo que soy es pues una servidora de Dios, que me gusta hacerlo. A mí me encanta, para mí, Jóvenes con Propósito es lo más bonito que tengo. Es un legado que mi hermanita me dejó. Y si me dicen, mira, ahorita vamos para la playa, pero no, hay que ir al Bloomberg. Porque me gusta, la verdad es que a mí me gusta andar. Sí es cansado, pero a mí me gusta. Yo aunque esté cansada, hay que ir a Sonsonate, hay que ir a Sonsonate, hay que ir a Tacuba, hay que ir a Tacuba. Si allá está un niño que nos necesita, hay que ir. A mí me gusta Jóvenes con Propósito, la verdad es que estoy bien agradecida con Dios porque me ha elegido y ha visto en mí quizás cosas que ni yo había visto, ¿verdad? Entonces, pues se fijó en mí, se fijó en mi hermanita, en mi familia, y estoy agradecida por eso. Muchas gracias, Cristi. En serio, me alegra mucho tenerte acá. Siento que es algo muy difícil de procesar aún pasado el tiempo, pero creo que eso te ha convertido en la persona que eres ahora. Y yo te admiro mucho. Yo te admiro mucho. Y no tengo palabras como para describirte. No sé cómo expresar realmente que lamento mucho lo que ocurrió con tu hermana y creo que ella dejó una huella. Creo que ella dejó una huella y ella vino con algo y Dios ha puesto en tu corazón el hecho de continuarlo. Así que sigue adelante, sigue adelante. Tu vida, tu testimonio, lo que tú haces, inspira a otra gente. Muchas gracias por contarnos tu historia. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Pues solamente gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. La verdad es que para mí todavía me cuesta hablar, ¿verdad? Y siempre me pongo sensible. Disculpa que me puse a llorar. Claro que no. Y siempre me pasa así, ¿verdad? Porque la verdad es que no es fácil y a veces uno dice, o quizás ve que estamos vestidos de payasitos, a veces me ven en el hospital y corriendo en las mañanas dejando desayuno, pero no, quizás no conocen, ¿verdad? Así que gracias por la oportunidad de venir a contar y de pues expresarme y de venir para mí mi hermanita es un testimonio porque ella sí ha dejado un legado bien grande y si entró un día a ese hospital fue porque teníamos que trabajar ahí con las mamás, con los papás, con los niños de ese hospital. Y no solamente de eso, sino que también a veces, como nosotros hacemos casos de otros lugares, pero la mayor lección de vida que ella nos dejó es ayudar siempre al más necesitado y siempre sirviendo al prójimo, es servir a Dios. Para mí servir al prójimo, eso es servir a Dios realmente. Así que de verdad muchísimas gracias por la invitación y por poder venir a recordar a mi hermanita. Y yo sé que pues ella está muy contenta en el cielo y desde allá nos está guiando a veces. Cuando amanece lloviendo o algo así, yo digo, ay, está lloviendo, ¿verdad? Sí. Pero, y ella me recuerda, tenés que ir. Y así estamos. Y
gracias de verdad por la oportunidad de venir a hablar de ella y de lo que Dios hizo en mi vida, en la de mi familia y en otras personas, ¿verdad? Que ese es el propósito. Gracias a ti, Cristi. Muchas gracias a las que nos acompañaron de inicio a fin. Espero haya sido de gran bendición, así como lo fue para mi vida. Y quiero recalcar algo que dijo Cristi. Me gustó cuando dijo, servir al prójimo es servir a Dios, y hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y este ha sido un otoño más.